En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estimados fieles, en este milagro de la curación del sordomudo, nuestro Señor nos hace comprender que la humanidad sin Dios no puede ella sola superar sus problemas, sus dificultades, sobre todo la posibilidad de conocer a Dios. Somos ciegos. La posibilidad de confesar a Dios, de servir a Dios, somos mudos. Eso es en razón de nuestra condición de criaturas. Necesitamos la ayuda de Dios para ser algo más alto y elevado que nuestras fuerzas, pero también en razón del pecado original, que el hombre después del pecado original no era capaz de justificarse a sí mismo y de tener esas gracias espirituales que le hacen capaz de merecer el cielo. Entonces, una persona que no tiene la fe, que no tiene la gracia, no puede merecer el cielo. Sus actos no tienen un valor sobrenatural que hace que se merezca de alguna manera el cielo y que se crezca en ese merecimiento, porque en el cielo hay muchos grados de felicidad y de mérito, y entonces esos grados dependen de los actos que hemos hecho, que se hagan en esta vida, según la fe, según la caridad. Y pues una persona que no tiene ni la fe ni la caridad no puede ni merecer el cielo ni crecer en los méritos para ser más feliz en el cielo. Entonces esta indigencia de la humanidad, Jesucristo la vino a reparar o a corregir. Y hay que comprender, el hombre actualmente no se da cuenta de su indigencia, el hombre moderno, porque pues la incredulidad, la falta de fe, el culto del hombre, que hacen que el hombre no necesita de Dios, necesita solo de su inteligencia, de su dignidad, que es una dignidad mentirosa, porque el hombre no tiene dignidad fuera de Dios, no merece nada si está contra Dios, si está en enemistad con Dios, no tiene. Entonces Dios en esta vida nos da la oportunidad de merecer. Por eso incluso la gente que está lejos de Dios tiene ese derecho de recibir los frutos de la pasión de nuestro Señor. No es que en realidad lo merezcan, sino que ya que Jesucristo murió por ellos, pues entonces ellos tienen derecho, porque Jesús se los da. Entonces esa oportunidad que Él nos da, Dios en esta vida, es para que podamos ser dignos. Y no somos dignos si no también participamos a los méritos de Jesús, o en el sentido que podemos participar, aunque no lo seamos actualmente, pero podemos participar. Entonces en ese sentido tenemos derecho, porque Jesús nos lo presta, nos lo da graciosamente, sin que nosotros preceda de nuestra parte, ningún mérito y ningún derecho real. Pero Jesús, ya que Jesús murió por la humanidad, toda la humanidad tiene derecho a participar a los bienes espirituales de la Iglesia. Entonces la Iglesia católica siempre está disponible en ese sentido a todas las personas que quisieran participar a los sacramentos de la Iglesia, que hacen que una persona de pecador se convierta en justo y se convierta en un hijo de Dios, ¿verdad? Si no lo es. Entonces esa indigencia de la humanidad hay que reconocerla, porque ¿cómo vamos a participar de los bienes de Dios si no reconocemos que somos indigentes? Y la incredulidad del mundo moderno hace que el hombre se aísle de Dios y que no pueda participar en aquello que no cree, en aquello que no ve,
Entonces esa ceguedad atrae a la humanidad muchos males. El principal es que la condenación de las almas, la perdición, pero de esa falta de credulidad, de fe en la enseñanza de Jesús vienen muchos males, porque el hombre no respeta la ley de Dios, y de ahí se viene que pues también no respeta al prójimo, no respeta el bien del prójimo. ¿Y por qué hay tantos males en la humanidad? Porque el hombre no respeta a Dios. Entonces, en vano los hombres hoy hablan de los problemas que aquejan el mundo, pueden ser las guerras, pueden ser los problemas de honestidad, tal vez en la política, tal vez el crimen, ¿verdad? Tal vez otros males. Y si se respetara la ley de Dios, todo eso se arreglaría. En el fondo es un problema religioso, es un problema de que la humanidad no quiere aceptar a su Dios y no quiere aceptar esa tabla de salvación que Dios nos presenta para que la humanidad se salve. La humanidad, el mundo moderno no la quiere aceptar. La humanidad es en realidad un náufrago que al origen este naufragio viene del pecado original. Y si el hombre no acepta esa tabla de salvación que Dios le presenta en este naufragio, pues se va a ahogar, se va a perder. Y digan lo que digan, o sea, el hombre trata por sus medios de ser feliz, por sus medios humanos, por sus medios terrenos, por sus cálculos humanos y tal vez los medios materiales, por tal vez quieren hacer una legislación que arregle los problemas del mundo, pero nunca lo logran. Lo han intentado siempre, desde que el mundo se separó de Dios y de la Iglesia, nunca han logrado resolver los problemas políticos y sociales del mundo, no lo lograrán, porque el núcleo del problema está en aceptar a Dios. Y cuando se acepta eso, pues todo se arreglaría, más o menos. Sería, dentro de esta vida, este valle de lágrimas, sería la posibilidad de mayor felicidad, de mayor orden, de mayor tranquilidad humana, cuando los hombres se respeten la ley de Dios, acepten a Dios. Por eso, este milagro se ve que primero Jesús le puso su saliva a este sordomudo, se la puso en su boca, ¿verdad? Tocó la lengua y entonces ya él comenzó a confesar, ¿verdad? Confesó, es decir, primero hay que creer para que después podamos ver, ¿verdad? Y entonces hay que creer en Dios para que podamos comprender. Hay que someterse para que podamos participar de las gracias de Dios. Entonces, esos pecados, pues, son cosas, muy graves, ¿verdad? Ese pecado que le llaman de infidelidad es el pecado de no creer, de no tener fe y que vivir en la herejía o en la apostasía. Entonces, de ahí vienen todos los males que nos aquejan en la sociedad moderna, pero también en nosotros que creemos, que pensamos que somos fieles, también puede haber un problema de infidelidad. No es porque no tengamos la fe, porque no creamos, sino porque no creemos suficientemente. Entonces, nuestra vida cristiana, aunque sea real, puede ser un poco coja, ¿verdad? En el sentido de que hay cosas anormales y que no todo pasa bien porque no creemos suficientemente o porque no nos portamos suficientemente bien. Y si no nos portamos suficientemente bien es porque faltamos de fe, o sea, en el fondo es una falta de fe. Cuando uno no hace las cosas bien es porque tal vez no cree bien suficientemente en lo que Dios nos enseña. Entonces todos podemos hacer un esfuerzo en ese punto de vista. Hay conversiones de los santos que en su vida eran ya buenos cristianos, pero que eran cristianos un poco mediocres,
pero hubo un momento que ellos lo consideraban una conversión, ¿verdad? Por ejemplo, San Francisco de Asís era un buen cristiano, era una persona creyente y todo, pero no creía suficientemente, no era tal vez suficientemente ardiente en lo que creía, y hubo un momento en que Dios le dio la gracia de convertirse, es decir, de pasar de un estado de vida cristiana un poco mediocre a un estado de vida ferviente, es decir, que uno tiene una fe profunda, no una fe superficial, y esa fe profunda es lo que debemos pedir todos, para que veamos mejor. No es que no veamos las realidades de Dios en el sentido que creemos y que creemos en Dios, en la Santísima Trinidad, en la misa, en Jesús, en la Virgen María, pero no creemos suficientemente. Entonces Dios no se manifiesta en nuestra vida suficientemente, o que no nos santificamos suficientemente porque nuestra fe es mediocre. Entonces Jesús decía, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, podrías dirías a esta montaña que se lance en el mar y se lanzaría. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, los cristianos, aunque seamos creyentes, debemos tratar de convertirnos en una fe más ferviente. Y eso explica que en la iglesia hay tantos problemas, que ha habido tantos problemas. Hubo una época en que había más cristianismo en el mundo y la iglesia estaba más estable, no había una crisis como la estamos viendo ahorita. Pero desde que los pueblos católicos comenzaron a flaquear, ya en el siglo XVII, XVIII, ya empezaba a haber una decadencia. No es que sea la iglesia misma, sino que los católicos no eran tan fervientes, no tenían una fe fuerte, y empezaron a jugar con el mundo, a hacerse mundanos, a hacerse burgueses, a hacerse flojos, y entonces todo comenzó a decaer. Había cristianismo, pero no era un cristianismo ferviente. Entonces esa falta de fe hace que la vida cristiana y la sociedad cristiana decaen, y hay problemas, hay crisis, como dicen, ¿no? Pero la crisis de la iglesia es la crisis más bien de sus miembros, no de la iglesia. Simplemente que no adhieren los católicos suficientemente a su fe o a la iglesia, porque la iglesia en sí misma nunca está en crisis. La iglesia es santa, la iglesia es una, la iglesia es fiel, y la crisis es más bien lo superficial de la iglesia. Nosotros, en la medida que tenemos todavía algo en nuestra alma, en nuestro cuerpo, que todavía no es realmente de la iglesia, ¿cómo vamos a decir que es de la iglesia nuestras pasiones, nuestros defectos, nuestras infidelidades? Eso no forma parte de la iglesia, aunque sí en nuestra alma, en la medida que tenemos la fe y la gracia, somos parte de la iglesia, sí, ahí sí, pero no creamos que no son todo lo que está en nosotros es de la iglesia católica. Así que se trata que cada día nos corrijamos, nos convertamos mejor a la fe del Dios, de la iglesia. Y crisis tras crisis en la iglesia, porque faltan los católicos de profundidad. Y así en la misma tradición se ven de nuevo nuevas crisis. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de interés en la fe. Por eso se ve hoy que la iglesia, la fraternidad, comienza otra vez otra crisis. ¿Por qué? Porque están jugando con el mundo, porque están coqueteando con el mundo, con la iglesia moderna, por falta de fe. Es una falta de fe en el fondo. Entonces, como sordomudo queremos realmente ver a Dios, realmente confesarlo, tenemos que aceptar a Dios como es, aceptar la iglesia de Dios como es, y no estar coqueteando con este mundo que infiel, apóstata, con este mundo incrédulo. No podemos jugar con eso, y si lo hacemos, entonces hay crisis, hay problemas, hay dificultades dentro de la iglesia, porque no somos coherentes con nuestra fe.
Entonces, pidámosle a nuestro Señor que nos dé esta fe real, simple, no es forzosamente algo muy complicado, porque ciertamente las situaciones de este mundo son complejas a veces, pero si nuestra fe es simple y perfecta, vamos a superar muchos problemas. A veces parece que el sentido común se podría decir, de la fe, nos hace comprender que hay cosas que no están bien, simplemente. ¿Cómo es posible que queramos hoy arreglarnos con el Papa Francisco cuando está diciendo toda una serie de barbaridades? No es el momento de colaborar con estos hombres hasta que no se conviertan. Es sentido común, pero es el sentido común de la fe que nos dice, hay algo anormal aquí. ¿Cómo es posible que ahorita ya por quedar bien vamos a callar nuestro combate de la fe, nuestra doctrina de la fe, y ya en la fraternidad ya los sacerdotes no hablan de la crisis de la iglesia, hablan de cosas muy espirituales y no hablan que es algo que hoy es necesario hablar, ¿verdad? Como cuando un enfermo le da una enfermedad grave y no hablemos de eso, no toquemos el tema. No, sí hay que hablar, hay que llevar a ese enfermo al médico, hay que reaccionar, hay que tomar disposiciones, porque esa persona puede morirse si no se atiende su enfermedad. Y así en nuestras crisis de la iglesia debemos hablar de esa enfermedad, es necesario, se ha vuelto una necesidad en nuestra época. Entonces, si ya los sacerdotes de la fraternidad guardan silencio sobre los problemas de la iglesia actuales, entonces ya los mismos fieles están desorientados, y eso explica que muchos fieles de la fraternidad se están yendo allá a la iglesia oficial, a la fraternidad San Pedro, a todos esos lugares que ya también están en esas, desde antes ya estaban en esa situación de silenciar el combate de la fe. Entonces ahí estamos desgraciadamente en esa situación, pero nuestro sentido común nos dice que no, que vamos a seguir en la tradición como Dios la quiere, como la llevaron todos los sacerdotes y obispos católicos realmente santos, y como la transmitieron nuestros padres que tenían la fe, nos la transmitieron los buenos sacerdotes de la tradición. Y últimamente pues también nuestro obispo fundador de la fraternidad San Pío X, el Monseñor Lefebvre, le debemos también que él nos transmitió ese fuego, ¿verdad?, de la fe que se transmite de generación en generación, y que por eso le estamos muy agradecidos. Vamos a pedir a la Virgen María, que pronto celebramos la fiesta de la Asunción, que nos dé la gracia de pasar por este mundo como ella pasó, sin mancharnos con las manchas del pecado y del error. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.